El calor de julio abrazaba Ciudad de México cuando Marcela Gutiérrez cruzó las puertas de cristal del edificio Reforma 222. Con su portafolio bajo el brazo y el corazón latiendo fuerte, respiró hondo antes de anunciarse en recepción. Hoy era su primer día en Visión Creativa, una de las agencias de publicidad más prestigiosas del país. Buenos días, soy Marcela Gutiérrez. Vengo para incorporarme al departamento de diseño, dijo con una voz que intentaba esconder sus nervios. La recepcionista, una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, asintió mientras tecleaba en su computadora. Claro, señorita Gutiérrez. Bienvenida a Visión Creativa. La están esperando en el piso 15. Patricia del Departamento de Recursos Humanos bajará en un momento para acompañarla. Mientras esperaba, Marcela ajustó su blazer azul marino y repasó mentalmente su trayectoria. 5 años de experiencia en pequeñas agencias de Guadalajara no parecían suficientes para estar ahí, pero su portafolio había impresionado lo suficiente para ganarle este puesto. Patricia apareció minutos después, con una energía contagiosa y una carpeta en mano. Tú debes ser Marcela. Soy Patricia Saldívar, de RH. Qué bueno que llegaste temprano. Ven, te mostraré las instalaciones antes de llevarte con tu equipo. Mientras recorrían los pasillos modernos decorados con premios y campañas publicitarias enmarcadas, Patricia le contaba sobre la cultura de la empresa, los proyectos actuales y las expectativas. Marcela absorbía cada palabra, cada detalle del lugar que esperaba convirtiera en su nuevo hogar profesional. Y aquí está el departamento de diseño, anunció Patricia al llegar a un espacio amplio lleno de mesas de trabajo, computadoras de última generación y paredes cubiertas de bocetos e inspiración. Carlos, el director creativo, está ansioso por conocerte. Un hombre de unos 40 años con lentes de montura gruesa y una sonrisa franca se acercó extendiendo su mano. Marcela, por fin nos conocemos en persona. Tu trabajo con la campaña del Festival de Cine Independiente de Guadalajara fue lo que me convenció de que te necesitábamos en el equipo. Marcela sonrió, sintiendo por primera vez ese día que tal vez sí pertenecía a este lugar. Gracias por la oportunidad, Carlos. Estoy ansiosa por empezar. Te presentaré al equipo y luego te mostraré en qué proyectos estarás trabajando, continuó Carlos guiándola entre las mesas. Y el viernes es la fiesta anual de la empresa. Sé que acabas de llegar, pero es obligatorio asistir. Es tradición. Marcela asintió, aunque las reuniones sociales no eran su fuerte. Desde lo de Daniel, prefería mantenerse enfocada en el trabajo. Por supuesto, ahí estaré, respondió con una sonrisa profesional que ocultaba su incomodidad. Lo que Marcela no sabía mientras conocía a sus nuevos compañeros era que en el piso 20, Alejandro Montero, el enigmático fundador y CEO de Visión Creativa, revisaba su expediente sobre su escritorio de madera oscura. Sus ojos se detuvieron en la fotografía adjunta al currículum y luego en las muestras de su trabajo. Interesante, murmuró para sí mismo mientras cerraba la carpeta. Muy interesante. El viernes llegó demasiado pronto para el gusto de Marcela. La semana había sido intensa, aprendiendo nuevos sistemas, memorizando nombres, adaptándose a la metodología de trabajo de Visión Creativa. Cuando terminó su jornada, consideró seriamente inventar una excusa para evitar la fiesta, pero sabía que no era una opción viable. No en su primera semana. El salón del Hotel St. Regis brillaba con luces ambientales en los tonos corporativos de la agencia. Meseros circulaban con bandejas de canapés elaborados y copas de champagne, mientras la música, por ahora suave, servía de fondo a las conversaciones animadas de más de 100 empleados. Marcela llegó vistiendo un sencillo pero elegante vestido negro, el cabello castaño recogido en un moño bajo que resaltaba sus rasgos. Se sentía como una impostora entre tantos profesionales que parecían conocerse de toda la vida. Marcela, ven, te guardaré un lugar en nuestra mesa, la llamó Daniela, una de las diseñadoras junior con quien había congeniado durante la semana. Con alivio, Marcela se dirigió hacia ella. La cena transcurrió entre anécdotas de campañas pasadas y chismes de oficina que Marcela apenas comprendía. Observaba más que participaba, sonriendo en los momentos adecuados y respondiendo preguntas sobre su vida en Guadalajara con respuestas calculadas que revelaban poco. Dicen que hasta el jefe vendrá esta noche,
comentó Rodrigo, uno de los redactores, inclinándose sobre la mesa como compartiendo un secreto. Montero casi nunca aparece en estos eventos. Es todo un misterio ese hombre. Es que tiene cosas más importantes que hacer que socializar con nosotros, los mortales. Bromeó otra compañera, provocando risas en la mesa. Tras el postre, la música cambió. El DJ comenzó a mezclar ritmos latinos que hicieron vibrar el ambiente. Las parejas se formaron y la pista de baile se llenó rápidamente. «Vamos, Marcela», insistió Daniela tomándola del brazo. «Es imposible resistirse a esta música». Marcela negó con la cabeza, prefiriendo quedarse en la seguridad de su asiento. Sin embargo, conforme pasaban las canciones, algo comenzó a despertar en ella. Reconoció los primeros acordes de Baila esta cumbia, la canción que su abuela solía poner mientras cocinaban juntas los domingos en Guadalajara. Sin pensarlo, su pie comenzó a seguir el ritmo. 3 canciones después y con un poco de tequila en el sistema, Marcela se encontró de pie en la pista. Comenzó a moverse tímidamente, pero cuando sonó una bachata que conocía de memoria, algo cambió en ella. Cerró los ojos y dejó que la música la guiara. Sus caderas se balanceaban con naturalidad, sus brazos se movían con gracia en el aire. Por primera vez en meses, Marcela se permitió sentir sin pensar. Lo que ella no sabía era que, desde una esquina discreta del salón, unos ojos intensos seguían cada uno de sus movimientos. Alejandro Montero, quien había llegado sin anuncio y se mantenía apartado de la multitud, no podía apartar la mirada de aquella mujer que bailaba como si estuviera sola en el universo. «¿Quién es ella?», preguntó Alejandro a Ramón, su asistente y mano derecha. «Marcela Gutiérrez, la nueva diseñadora del equipo de Carlos. Comenzó esta semana, viene de Guadalajara». Alejandro asintió lentamente, fascinado por el contraste entre la profesional discreta que había visto en el expediente y la mujer apasionada que ahora se entregaba a la música. «Interesante», murmuró nuevamente, mientras daba un sorbo a su whisky. «Muy interesante». Y mientras Marcela continuaba bailando, ajena a la atención que había captado, el destino comenzaba a tejer sus hilos alrededor de 2 personas que, sin saberlo, estaban a punto de cambiar las vidas del otro para siempre. El lunes siguiente, Marcela llegó temprano a la oficina. Las imágenes de la fiesta seguían frescas en su memoria, mezcladas con cierta vergüenza por haberse dejado llevar tanto. «Al menos nadie importante me vio», pensó, mientras se acomodaba en su estación de trabajo. «Buenos días, equipo». La voz de Carlos interrumpió sus pensamientos. «Tengo un anuncio importante. La campaña para Hoteles Península acaba de adelantarse. El cliente quiere presentar el concepto en 2 semanas, no en un mes como estaba planeado». Un murmullo de preocupación recorrió la sala. Hoteles Península era uno de los clientes más exigentes de la agencia, una cadena de lujo con presencia en todo México y expansión reciente hacia Centroamérica. «Sé que es poco tiempo, pero tengo una noticia que podría animarlos», continuó Carlos con una sonrisa enigmática. «El señor Montero ha decidido involucrarse personalmente en este proyecto. De hecho», miró hacia la puerta, «aquí está». Marcela levantó la vista de su computadora y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. En el umbral de la puerta estaba un hombre alto, de unos 38 años, con un traje impecablemente cortado que resaltaba su figura atlética. Su cabello negro con algunas canas en las sienes y su rostro de rasgos definidos le daban un aire de autoridad que captaba atención inmediata. Pero fueron sus ojos los que paralizaron a Marcela, intensos, observadores, como si pudieran ver a través de las personas. «Buenos días a todos», saludó Alejandro Montero con voz grave y modulada. «Como saben, Hoteles Península es un cliente estratégico para nosotros. Su expansión hacia el mercado internacional requiere una propuesta que mantenga la esencia mexicana, pero con un lenguaje visual que resuene globalmente». Mientras Alejandro explicaba su visión para la campaña, su mirada recorrió la sala deteniéndose brevemente en cada persona hasta que llegó a Marcela. Por un segundo, tan breve que Marcela creyó haberlo imaginado, una chispa de reconocimiento destelló en sus ojos. «Trabajaré directamente con ustedes en los próximos días», concluyó Alejandro. «Carlos me ha hablado muy bien del talento recién incorporado al equipo, así que estoy ansioso por ver propuestas frescas». La reunión continuó con la asignación de tareas.
Marcela recibió la responsabilidad de desarrollar el concepto visual principal, lo que la sorprendió siendo la más nueva del equipo. Al terminar, mientras todos se dispersaban, Alejandro se acercó a su escritorio. «Señorita Gutiérrez, ¿verdad?», preguntó, aunque era evidente que conocía la respuesta. «Sí, señor Montero», respondió Marcela, intentando que su voz sonara profesional a pesar del inexplicable nerviosismo que sentía. «Me gustaría ver su portafolio completo. El trabajo que presentó para su contratación muestra un enfoque interesante en la identidad cultural. Creo que podría ser valioso para este proyecto». «Por supuesto. Puedo enviárselo esta tarde», ofreció ella, evitando mirarlo directamente a los ojos. «Preferiría que me lo mostrara usted misma», respondió él. «A veces las decisiones detrás del diseño son tan importantes como el resultado final. ¿Le parece bien mañana a las 9 en mi oficina?». Antes de que Marcela pudiera responder, Daniela pasó junto a ellos con una sonrisa traviesa. «Marcela, estuviste increíble el viernes. Nunca imaginé que bailaras así. Deberías haberme enseñado algunos de esos movimientos». El rostro de Marcela se encendió de vergüenza, mientras Alejandro arqueaba ligeramente una ceja. «Parece que se ha adaptado bien al equipo, señorita Gutiérrez», comentó con un tono que Marcela no supo interpretar. «Hasta mañana, entonces». Mientras lo veía alejarse, Marcela sintió una mezcla de anticipación y ansiedad. ¿Habría estado él en la fiesta? ¿La habría visto bailar? La idea la mortificaba, y al mismo tiempo despertaba en ella una curiosidad que no había sentido en mucho tiempo. A las 8:55 de la mañana siguiente, Marcela esperaba frente al ascensor que la llevaría al piso 20, donde se encontraba la oficina de Alejandro Montero. Había pasado la noche revisando y organizando su portafolio, seleccionando cuidadosamente los proyectos que mejor demostraran su visión como diseñadora. El piso ejecutivo era notablemente diferente al resto del edificio. Predominaban la madera oscura y el cristal esmerilado, creando un ambiente de sobriedad elegante. Una secretaria de aspecto eficiente la recibió. «Señorita Gutiérrez, el señor Montero la está esperando. Por favor, sígame». La oficina de Alejandro era un espacio amplio con ventanales que ofrecían una vista panorámica de Paseo de la Reforma. Las paredes estaban decoradas con arte contemporáneo mexicano y, sorprendentemente, fotografías en blanco y negro de rincones poco conocidos de diversas ciudades del país. Alejandro se puso de pie cuando ella entró. Sin el bullicio de la oficina y las miradas curiosas de sus compañeros, Marcela pudo observarlo mejor. Había algo en él que transmitía intensidad contenida, como un depredador en reposo. «Buenos días, señorita Gutiérrez. Gracias por venir». La invitó a sentarse frente a su escritorio. «¿Café?». «Sí, gracias», respondió ella, colocando su portafolio sobre la mesa. Mientras Alejandro servía el café de una cafetera que tenía sobre un mueble lateral, Marcela notó un pequeño marco en su escritorio. La fotografía mostraba a Alejandro junto a una mujer mayor de sonrisa amable, probablemente su madre. «Mi abuela», aclaró él al notar su mirada, «fue quien me inspiró a fundar esta empresa». Le entregó la taza de café y se sentó no detrás del escritorio, como ella esperaba, sino en el sillón contiguo al suyo. «Bien, muéstreme su trabajo». Durante los siguientes 40 minutos, Marcela presentó sus proyectos, explicando el proceso creativo detrás de cada uno. Para su sorpresa, Alejandro resultó ser un interlocutor atento y conocedor. Hacía preguntas perspicaces que demostraban un entendimiento profundo no solo del negocio, sino también del arte del diseño. Su trabajo con el Festival de Cine muestra una sensibilidad especial para capturar la esencia de la cultura mexicana sin caer en estereotipos, comentó mientras examinaba uno de sus carteles. «Es justo lo que necesitamos para Hoteles Península». «Gracias, señor Montero. Creo que lo más importante es encontrar ese balance entre lo auténtico y lo accesible para un público internacional». «Alejandro, por favor», la corrigió con una leve sonrisa. «En esta empresa valoramos la formalidad, pero no hasta el punto de la rigidez». Marcela asintió, sintiendo que la tensión inicial comenzaba a disiparse. «Cuénteme, Marcela, ¿qué la trajo de Guadalajara a Ciudad de México?», preguntó Alejandro, cambiando sutilmente la conversación mientras cerraba el portafolio. La pregunta la tomó desprevenida. Dudó un momento, considerando cuánto revelar.
Buscaba nuevos desafíos profesionales, respondió finalmente. Guadalajara tiene una escena creativa vibrante, pero sentía que necesitaba expandir mis horizontes. Alejandro la miró con esos ojos que parecían ver más allá de sus palabras. ¿Solo desafíos profesionales?, insistió con suavidad. Marcela sostuvo su mirada por primera vez. A veces necesitamos distancia para reinventarnos, dijo con más honestidad de la que pretendía. Algo cambió en la expresión de Alejandro, un destello de reconocimiento, quizás incluso de empatía. Lo entiendo perfectamente, asintió. Yo mismo fundé Visión Creativa después de un cambio de dirección en mi vida. Un breve silencio se instaló entre ellos, cargado de un entendimiento mutuo que Marcela no podía explicar. Finalmente, Alejandro consultó su reloj. «Tengo una reunión en 10 minutos», dijo poniéndose de pie. «Pero quiero que lidere el concepto visual para Hoteles Península. Su perspectiva es exactamente lo que estamos buscando». «¿Yo?». Marcela no pudo ocultar su sorpresa. «Pero acabo de llegar a la empresa, y ya ha demostrado más visión que algunos que llevan años aquí», la interrumpió con firmeza. «Carlos estará de acuerdo. Tendrá todo el apoyo que necesite». Mientras caminaban hacia la puerta, Alejandro añadió casualmente: «Por cierto, la fiesta del viernes fue un éxito. Es una lástima que no pudiera quedarme más tiempo». Hizo una pausa. «Aunque lo que vi fue memorable». Marcela sintió que el calor subía a sus mejillas. Así que sí había estado allí y la había visto bailar. Antes de que pudiera responder, la puerta del ascensor se abrió. «Espero su primer boceto para el jueves», concluyó Alejandro con tono profesional, como si el comentario anterior nunca hubiera ocurrido. «Estoy seguro de que me impresionará». Mientras el ascensor descendía, Marcela intentaba ordenar sus pensamientos. En menos de una semana, su vida en Ciudad de México había dado un giro inesperado, y aunque no quería admitirlo, Alejandro Montero despertaba en ella una curiosidad que iba más allá de lo profesional. Lo que no sabía era que en su oficina, Alejandro contemplaba la ciudad a través de los ventanales, con la imagen de ella bailando aún grabada en su memoria. Dos personas con pasados complicados, acercándose lentamente sin saber que sus heridas y secretos podrían ser tanto puentes como abismos entre ellos. El miércoles por la tarde, Marcela permanecía en la oficina mucho después de que la mayoría de sus compañeros se hubieran marchado. La luz tenue de su lámpara de escritorio iluminaba los bocetos esparcidos sobre su mesa, mientras ella luchaba por capturar la esencia de lo que quería transmitir para la campaña de Hoteles Península. Había trabajado sin descanso desde su reunión con Alejandro, sintiendo el peso de la responsabilidad y, aunque no quisiera admitirlo, el deseo de impresionarlo. Su propuesta se alejaba de los brillantes paisajes paradisíacos típicos de la publicidad hotelera. En su lugar, Marcela exploraba la intimidad de los momentos, manos entrelazadas contemplando el amanecer en Tulum, una pareja mayor riendo durante una cena a la luz de las velas en Oaxaca, un ejecutivo encontrando paz en la soledad de una terraza en San Miguel de Allende. «Memorias, no habitaciones», murmuró para sí misma mientras retocaba un detalle en su tableta gráfica. «Es exactamente lo que hace falta». La voz profunda de Alejandro la sobresaltó. No lo había escuchado llegar. Vestía más casual que en sus encuentros anteriores. Camisa azul oscuro arremangada hasta los codos y sin corbata, aunque mantenía ese aire de elegancia natural. «Alejandro, no sabía que seguías aquí», dijo Marcela, instintivamente cubriendo parte de su trabajo. Él sonrió levemente ante ese gesto protector. «A veces me quedo hasta tarde. Me ayuda a pensar», respondió, acercándose a su mesa. «¿Puedo?». Marcela asintió, apartando las manos de sus bocetos. Alejandro los observó en silencio, estudiando cada detalle con genuino interés. Su cercanía la ponía nerviosa. Podía percibir el sutil aroma de su colonia mezclado con café. «Es diferente», comentó finalmente. «La mayoría de las propuestas que he visto se centran en la opulencia, en vender lujo. Tú estás vendiendo experiencias, momentos que se convierten en recuerdos. Los hoteles son solo estructuras», explicó Marcela, ganando confianza al hablar de su trabajo. «Lo que la gente realmente busca son los momentos que vivirán dentro de ellos. Especialmente después de la pandemia, valoramos más esas conexiones». Alejandro la miró con una intensidad que la desconcertó. «Exactamente»,
Es refrescante encontrar a alguien que entienda eso. Hizo una pausa. ¿Has cenado? La pregunta la tomó por sorpresa. Marcela consultó su reloj. Pasaban de las 9. No, en realidad no, admitió. Quería avanzar con esto. Yo tampoco. Hay un lugar cerca que sigue abierto. Sirven los mejores chiles en nogada de la ciudad. La invitación flotó en el aire entre ellos. A menos que prefieras seguir trabajando, por supuesto. Marcela dudó. La línea entre lo profesional y lo personal comenzaba a desdibujarse, y eso la asustaba. Después de Daniel se había prometido mantener su vida laboral y personal estrictamente separadas. Es solo una cena para discutir el proyecto, añadió Alejandro, como leyendo sus pensamientos. Además, trabajar con hambre nunca es productivo. De acuerdo, cedió finalmente. Deja que recoja mis cosas. El restaurante resultó ser un pequeño establecimiento familiar escondido en una calle adoquinada del centro histórico. Nada ostentoso, pero con un ambiente cálido y acogedor. El dueño saludó a Alejandro por su nombre, guiándolos a una mesa discreta en un rincón. «¿Vienes aquí a menudo?», observó Marcela mientras les servían mezcal en pequeños vasos de barro. «Mi abuela vivía a unas calles de aquí», explicó Alejandro. «Solíamos venir los domingos después de misa. Era nuestra tradición». Había nostalgia en su voz, una vulnerabilidad que contrastaba con su habitual imagen de control. «¿La extrañas?», preguntó Marcela suavemente. «Cada día», respondió con honestidad. «Ella fue quien me enseñó a valorar nuestras tradiciones, nuestra cultura. Decía que en un mundo que avanza tan rápido, nuestras raíces son lo único que nos mantiene firmes». «Suena como una mujer sabia». «Lo era», sonrió Alejandro, levantando su vaso. «Por las abuelas que nos enseñaron a bailar». Marcela se sonrojó ante la referencia, pero chocó su vaso con el de él. «¿Así que sí me viste?», preguntó finalmente, enfrentando el elefante en la habitación. «Fue difícil no hacerlo», admitió él. «Bailas como si la música viviera dentro de ti». «Mi abuela también me enseñó», confesó Marcela. En Guadalajara, los domingos eran de cocinar tamales y bailar en la cocina. Decía que la vida es demasiado corta para quedarse quieta cuando suena una buena canción. La conversación fluyó sorprendentemente fácil después de eso. Hablaron de sus respectivas infancias, de cómo la cultura y las tradiciones habían moldeado sus visiones artísticas. Marcela descubrió que antes de convertirse en empresario, Alejandro había estudiado fotografía, lo que explicaba las imágenes en su oficina. Entre platos deliciosos y anécdotas compartidas, la noche avanzó sin que ninguno de los dos pareciera notarlo. La discusión sobre el proyecto se entrelazaba naturalmente con historias personales, creando una complicidad inesperada. «¿Y qué te trajo realmente a Ciudad de México, Marcela?», preguntó Alejandro cuando ya compartían un postre de arroz con leche. «Y esta vez, la verdad». Marcela jugueteó con su cuchara, considerando su respuesta. Había algo en Alejandro en esta noche que la invitaba a la honestidad. «Un corazón roto», admitió finalmente. «Clásico, ¿no? Daniel y yo trabajábamos en la misma agencia. 2 años juntos y un día descubrí que llevaba meses con otra. Con mi mejor amiga, de hecho». «Lo siento», dijo Alejandro con sinceridad. «No lo hagas», respondió ella con una sonrisa triste. «Me hizo un favor. Me mostró que necesitaba algo más grande que Guadalajara, que la vida que había planeado. A veces los finales son solo comienzos disfrazados», reflexionó Alejandro, con un tono que sugería experiencia personal en el tema. «¿Y tú?», se atrevió a preguntar Marcela. «Hay rumores en la oficina. Dicen que eres un misterio». Alejandro rió suavemente. «¿Qué dicen exactamente?». «Que nunca te casaste porque el trabajo es tu único amor, que vives en una mansión solitaria, que en realidad eres un vampiro que no envejece», bromeó ella, relajada por el mezcal y la camaradería de la noche. «Me gusta especialmente la teoría del vampiro», respondió él siguiéndole el juego. «Aunque lamento decepcionarte, sí envejezco, no vivo en una mansión sino en un apartamento en la Condesa y...». Hizo una pausa. «Estuve casado. Hace tiempo». El cambio en su tono alertó a Marcela de que había tocado un tema delicado. «No tienes que hablar de ello», ofreció rápidamente. «Está bien», aseguró él. «Isabel y yo nos conocimos en la universidad. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños. Ella era arquitecta, brillante y apasionada.
Sus ojos se perdieron en algún punto distante. Cuando fundé Visión Creativa, fueron años de trabajo interminable. Pensé que construía un futuro para nosotros, pero en realidad estaba construyendo un muro entre los dos. Hizo una pausa para tomar un sorbo de su bebida. Un día llegué a casa y encontré una nota. Se había ido a España para una oportunidad profesional que yo ni siquiera sabía que estaba considerando. El divorcio llegó por correo 3 meses después. «Lo siento mucho», dijo Marcela, sintiendo un eco de su propio dolor en la historia de él. «Fue hace 8 años», respondió Alejandro volviendo al presente. «Me enseñó que el éxito profesional significa poco si no tienes con quién compartirlo». Un silencio cómodo se instaló entre ellos, dos personas reconociendo heridas similares en el otro. «Es tarde», dijo finalmente Alejandro mirando su reloj. «Te llevaré a casa». Durante el trayecto en su auto, conversaron sobre temas más ligeros, películas favoritas, lugares de la ciudad que Marcela aún no conocía, anécdotas divertidas de la oficina. Al llegar frente a su edificio en la colonia Roma, Alejandro apagó el motor. «Gracias por la cena», dijo Marcela, sorprendida por lo mucho que había disfrutado la noche, «y por compartir tu historia». «Gracias a ti por mostrarme tus bocetos», respondió él, «y por el baile del viernes, aunque no estuviera dirigido a mí». Sus miradas se encontraron por un momento, y Marcela sintió una corriente eléctrica recorrerla. Alejandro se inclinó ligeramente hacia ella, pero luego pareció reconsiderarlo, y se detuvo. «Buenas noches, Marcela», dijo con voz suave. «Te veo mañana en la presentación». «Buenas noches, Alejandro», respondió ella bajando del auto con una extraña mezcla de alivio y decepción. Mientras lo veía alejarse, Marcela se dio cuenta de que había compartido más con Alejandro en una noche que con cualquier persona en el último año. Y lo más desconcertante era que quería seguir compartiendo más. La sala de juntas del piso 15 estaba llena cuando Marcela llegó con su presentación. Todo el equipo creativo, junto con ejecutivos de cuentas y el departamento de marketing, esperaban para ver las propuestas para Hoteles Península. Carlos le sonrió alentadoramente desde un extremo de la mesa, mientras Daniela le levantaba discretamente el pulgar en señal de apoyo. Alejandro entró último, acompañado de Ramón y 2 personas que Marcela no conocía, probablemente representantes del cliente. Vestía un traje gris oscuro impecable, la imagen perfecta del empresario exitoso, tan diferente del hombre con quien había cenado la noche anterior. Sus ojos se encontraron brevemente y él asintió en reconocimiento, pero nada en su comportamiento delataba la intimidad compartida horas antes. «Buenos días a todos», saludó Alejandro, tomando asiento a la cabeza de la mesa. «Hoy veremos las propuestas conceptuales para la nueva campaña internacional de Hoteles Península. Carlos, ¿comenzamos?». Carlos presentó el enfoque estratégico y luego cedió la palabra a los diferentes equipos. 2 propuestas fueron mostradas antes que la de Marcela. Una centrada en el lujo y exclusividad, otra en la fusión de modernidad y tradición. Ambas eran profesionales y bien ejecutadas, pero seguían fórmulas ya vistas en el mercado. Cuando llegó su turno, Marcela sintió un nudo en el estómago. Respiró hondo y comenzó. «Momentos que perduran», dijo, mientras en la pantalla aparecía la primera imagen de su concepto. En un mundo donde las experiencias se consumen y desechan rápidamente, Hoteles Península ofrece algo más profundo, la oportunidad de crear recuerdos que permanecen para toda la vida. A medida que avanzaba en su presentación, mostrando las imágenes íntimas y emotivas que había desarrollado, Marcela ganó confianza. Explicó cómo cada elemento visual estaba diseñado para evocar emociones auténticas, conectando con los deseos más profundos de los viajeros contemporáneos. No solo lujo, sino significado. No solo comodidad, sino conexión. «En lugar de vender habitaciones, vendemos historias», concluyó. «Historias que comienzan en nuestros hoteles, pero que los huéspedes llevarán consigo mucho después de hacer el checkout». Un silencio siguió a sus palabras. Marcela miró nerviosamente alrededor de la mesa, intentando leer las expresiones. Carlos sonreía abiertamente, mientras que los representantes del cliente intercambiaban miradas y notas. Alejandro, sin embargo, mantenía un rostro neutral e impenetrable. «Es un enfoque arriesgado», comentó finalmente uno de los ejecutivos de Península.
Nos aleja completamente de nuestra comunicación anterior. Precisamente, intervino Alejandro, hablando por primera vez desde el inicio de las presentaciones. Si quieren expandirse internacionalmente, manteniendo su identidad mexicana, necesitan algo que trascienda las barreras culturales. Las emociones son universales. ¿Podría funcionar en mercados asiáticos?, preguntó el otro representante. Su enfoque parece muy occidental. Marcela no había esperado esta objeción, pero antes de que pudiera responder, Alejandro se adelantó. El concepto de Marcela está basado en valores humanos fundamentales que resuenan en cualquier cultura: conexión, memoria, significado. Su voz era calmada pero firme. De hecho, mercados como el japonés o el coreano, donde la experiencia emocional del cliente es primordial, podrían responder especialmente bien a este enfoque. La discusión continuó por casi una hora. Marcela defendió su propuesta con pasión y conocimiento, respondiendo preguntas técnicas y conceptuales. Alejandro intervenía ocasionalmente, respaldando sus puntos, pero dejándola brillar por sí misma. Finalmente, los representantes de Península parecían convencidos. Nos gustaría ver un desarrollo más detallado de esta propuesta, concluyó el ejecutivo principal. Específicamente, ¿cómo se adaptaría a diferentes plataformas y mercados? Por supuesto, respondió Carlos. Tendremos una presentación completa en una semana. Mientras todos comenzaban a levantarse y conversar en pequeños grupos, Alejandro se acercó discretamente a Marcela. «Excelente trabajo», dijo en voz baja. «Les has dado algo en qué pensar». «Gracias por el apoyo», respondió ella. No esperaba la objeción sobre los mercados asiáticos. «Es su forma de mostrar que están considerando seriamente tu propuesta», explicó él. «No cuestionamos lo que descartamos de inmediato». Antes de que pudieran continuar la conversación, Carlos se acercó rebosante de entusiasmo. «Marcela, brillante. Sabía que eras exactamente lo que necesitábamos en el equipo», exclamó, y luego, dirigiéndose a Alejandro, «¿Ves por qué insistí en contratarla?» «Ciertamente tienes buen ojo, Carlos», respondió Alejandro con una leve sonrisa. «Si me disculpan, tengo otra reunión». Se alejó con paso decidido, volviendo a ser el distante CEO que todos conocían. Marcela lo observó marcharse, sintiendo una extraña mezcla de orgullo profesional y confusión personal. El resto del día transcurrió en un torbellino de felicitaciones y planificación para el desarrollo completo de la campaña. Cuando finalmente Marcela pudo regresar a su escritorio, encontró un pequeño sobre con su nombre escrito a mano. Dentro había una tarjeta que simplemente decía «Cena de celebración, 8 p.m. A», y una dirección en Polanco. Marcela sostuvo la tarjeta, debatiéndose internamente. La noche anterior había sido maravillosa, pero también peligrosa. Alejandro Montero era su jefe, un hombre con poder sobre su carrera, y aunque sentía una conexión innegable con él, también recordaba vívidamente el dolor de mezclar lo profesional con lo personal. Su teléfono vibró con un mensaje de Daniela. «Drinks en la Moderna para celebrar tu triunfo. ¿Vienes?». Era la opción sensata. Celebrar con sus compañeros, mantener las cosas profesionales con Alejandro. Pero mientras miraba la elegante caligrafía en la tarjeta, Marcela sabía que ya había tomado su decisión. A las 8:05 p.m., un taxi la dejaba frente a un edificio Art Deco, restaurado en una de las zonas más exclusivas de Polanco. No era un restaurante como había esperado, sino una galería de arte. Un guardia de seguridad verificó su nombre en una lista y la guió a través de salas vacías, iluminadas tenuemente, hasta una terraza en la azotea. Alejandro la esperaba junto a una mesa para dos, con la ciudad brillando a sus pies y el castillo de Chapultepec iluminado a lo lejos. Había cambiado su traje por unos pantalones oscuros y una camisa blanca simple. La formalidad del CEO había desaparecido por completo. «Pensé que quizás no vendrías», dijo a modo de saludo. «Yo también lo pensé», admitió Marcela con honestidad. Él sonrió apreciando su franqueza y le ofreció una copa de champagne. «Por los momentos que perduran», brindó, citando el lema de su campaña. Marcela chocó su copa con la de él, consciente de que estaba a punto de cruzar una línea que no estaba segura de querer cruzar. Pero mientras la noche avanzaba entre conversaciones, risas y miradas cada vez más intensas, también sabía que algunos riesgos valían la pena.
Lo que ninguno de los dos sabía era que en las sombras alguien observaba su encuentro con creciente interés, alguien que veía en esta naciente relación una oportunidad o tal vez una amenaza. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas en la vida profesional de Marcela. El equipo trabajaba contrarreloj para desarrollar la campaña completa de Hoteles Península, con su concepto Momentos que perduran como eje central. Días largos se convertían en noches aún más largas, con el equipo creativo prácticamente viviendo en la oficina. Y luego estaba Alejandro. Desde aquella cena en la galería, habían establecido una rutina cuidadosamente discreta, cenas tardías en lugares apartados, conversaciones que se extendían hasta la madrugada, momentos robados en su oficina cuando todos se habían marchado. Nunca habían puesto nombre a lo que estaba creciendo entre ellos, pero la intensidad era innegable. ¿Dónde estás, Marcela? La voz de Daniela la trajo de vuelta al presente. Estaban en la sala de diseño, rodeadas de muestras impresas y tabletas gráficas. Perdón, estaba pensando en los ajustes para la versión digital, mintió, aunque en realidad recordaba la noche anterior, cuando Alejandro la había llevado a un pequeño concierto de jazz en la colonia Roma. Claro, los ajustes, respondió Daniela con una sonrisa maliciosa. ¿Segura que no estabas pensando en cierto CEO que últimamente parece muy interesado en nuestro departamento? Marcela sintió que el color subía a sus mejillas. No sé de qué hablas, respondió, concentrándose intensamente en su computadora. Vamos, he visto cómo te mira en las reuniones, insistió Daniela bajando la voz. Y no soy la única que lo ha notado. El estómago de Marcela dio un vuelco. Habían sido tan cuidadosos, o al menos eso creía. Daniela, Alejandro está involucrado personalmente en esta campaña. Es natural que estemos en comunicación constante, explicó con un tono que esperaba sonara profesional y desinteresado. Su amiga la miró con escepticismo, pero no insistió. Como digas, solo ten cuidado, ¿sí? He estado aquí 3 años y nunca lo había visto tan presente. Hizo una pausa. Por cierto, ¿conoces a Sofía Vega, la directora de Recursos Humanos? Solo de vista, ¿por qué? Ha estado preguntando por ti. Cosas casuales sobre cómo te estás adaptando, tu experiencia previa. Daniela se encogió de hombros. Probablemente solo esté haciendo su trabajo. Antes de que Marcela pudiera responder, su teléfono vibró con un mensaje. Era de Alejandro. Mi oficina, 15 minutos. Noticias importantes. Se disculpó con Daniela y terminó rápidamente los ajustes en los que trabajaba. 15 minutos después, estaba frente a la puerta de la oficina de Alejandro. Ramón, su asistente, la recibió con una sonrisa cortés. Adelante, señorita Gutiérrez. El señor Montero la está esperando. Marcela entró, esperando encontrar a Alejandro solo, pero para su sorpresa, Carlos y 2 ejecutivos más estaban presentes. La expresión de Alejandro era inescrutable, profesional. Marcela, gracias por venir, dijo Alejandro formalmente. Tenemos excelentes noticias. Hoteles Península no solo ha aprobado tu concepto, sino que quieren que presentes personalmente la campaña en su conferencia internacional en Cancún la próxima semana. ¿Yo? La sorpresa de Marcela era genuina. Pero normalmente ese tipo de presentaciones las hace el director creativo o el CEO, completó Carlos con una sonrisa. Pero ellos quedaron tan impresionados con tu visión que específicamente pidieron que fueras tú. Marcela miró a Alejandro, buscando alguna señal de que esto hubiera sido idea suya, pero su rostro seguía siendo profesionalmente neutral. Es una gran oportunidad, Marcela, dijo uno de los ejecutivos. Estarán presentes todos los directores regionales de Península y varios medios especializados. Por supuesto, no irás sola, añadió Carlos. Alejandro y yo también asistiremos para apoyarte. Una mezcla de emociones invadió a Marcela. Orgullo profesional, nerviosismo ante el reto y una secreta anticipación por pasar tiempo con Alejandro fuera de la ciudad. Es un honor, respondió finalmente. No los decepcionaré. La reunión continuó con detalles logísticos sobre el viaje y la presentación. Cuando todos se marcharon, Alejandro le hizo una señal para que se quedara. «Felicidades», dijo una vez que estuvieron solos, permitiéndose por fin una sonrisa genuina. «Es un reconocimiento muy merecido». «¿Tuviste algo que ver con esto?», preguntó Marcela directamente.
Solo les mostré tu trabajo, respondió él acercándose. El resto fue todo mérito tuyo. Marcela quería creerle. En las últimas semanas había descubierto en Alejandro a un hombre que valoraba genuinamente el talento y la creatividad, alguien que parecía entenderla de formas que nadie más había logrado. 3 días en Cancún, comentó ella, cambiando de tema. Será interesante. Muy profesional, respondió él con una sonrisa traviesa, al menos durante el día. Se inclinó para besarla, un gesto que se había vuelto tan natural entre ellos como respirar. Marcela respondió al beso, pero algo en su mente seguía dándole vueltas a las palabras de Daniela. ¿Realmente habían sido tan discretos como pensaban? Alejandro, dijo, separándose ligeramente. Daniela mencionó que Sofía Vega ha estado haciendo preguntas sobre mí. La expresión de él cambió sutilmente. ¿Qué tipo de preguntas? Sobre mi adaptación, mi experiencia. Dudó. ¿Crees que sospeche algo? Alejandro consideró la pregunta un momento. Sofía es muy meticulosa con las políticas de la empresa, respondió cuidadosamente. Pero no creo que sea nada de qué preocuparse. Probablemente solo esté haciendo seguimiento a los nuevos empleados. Sin embargo, Marcela notó una sombra de preocupación en sus ojos que no había estado allí antes. ¿Hay algo que deba saber sobre ella?, insistió. Alejandro suspiró, como debatiéndose internamente. Sofía y yo tenemos historia, admitió finalmente. Trabajamos juntos desde los inicios de la empresa. Hubo un tiempo, después de mi divorcio, en que ella esperaba que nuestra relación fuera más allá de lo profesional. Marcela sintió una punzada de celos que no tenía derecho a sentir. ¿Y lo fue? No, respondió él con firmeza. Siempre he mantenido que las relaciones dentro de la empresa son complicadas. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Entonces nosotros somos... ¿Qué exactamente?, preguntó Marcela, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Alejandro tomó su rostro entre sus manos, mirándola intensamente. La excepción a todas mis reglas, respondió con una honestidad que la desarmó. Algo que no planeé, pero que no puedo ni quiero detener. Se besaron nuevamente, más profundamente esta vez. Por un momento, Marcela olvidó sus preocupaciones, dejándose llevar por la sensación de plenitud que encontraba en sus brazos. Pero cuando se separaron, la realidad volvió a instalarse entre ellos. Deberíamos ser más cuidadosos, dijo ella, al menos hasta después de la presentación en Cancún. Alejandro asintió, aunque Marcela notó cierta reticencia en su expresión. Como desees, respondió, volviendo a su tono profesional. Te veré en la reunión de mañana, entonces. Marcela asintió y se dirigió a la puerta. Antes de salir, miró hacia atrás una última vez. Alejandro estaba de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad con una expresión pensativa que no supo interpretar. Al volver a su escritorio, notó a una mujer elegante conversando con Carlos cerca de la sala de juntas. Su cabello negro perfectamente peinado y su traje sastre impecable emanaban autoridad. Cuando la mujer giró levemente, Marcela reconoció a Sofía Vega, la directora de Recursos Humanos. Como si sintiera su mirada, Sofía volteó hacia ella, y por un instante sus ojos se encontraron. La mujer le dirigió una sonrisa educada que no alcanzó sus ojos antes de volver a su conversación con Carlos. Un escalofrío involuntario recorrió la espalda de Marcela. Había algo en esa mirada que la inquietaba profundamente. El aeropuerto internacional de Cancún bullía de actividad cuando Marcela, Carlos y Alejandro llegaron el jueves por la tarde. El contraste entre el fresco clima de Ciudad de México y el calor húmedo del Caribe fue inmediato. Marcela se quitó la chaqueta ligera que había usado durante el vuelo, agradeciendo haber optado por un vestido fresco para el viaje. Alejandro había mantenido un comportamiento estrictamente profesional desde que salieron de la ciudad. Durante el vuelo se sentó junto a Carlos, discutiendo estrategias de negocios, mientras Marcela repasaba su presentación 2 filas más atrás. Si Carlos sospechaba algo, no daba señales de ello. Una camioneta con el logo de Hoteles Península los esperaba para llevarlos al resort donde se hospedaría la conferencia. El trayecto ofreció vistas del intenso azul turquesa del mar Caribe, un espectáculo que Marcela, quien nunca había estado en Cancún, no podía dejar de admirar. ¿Primera vez en el Caribe mexicano?,
preguntó Carlos notando su entusiasmo. Sí, nunca había tenido la oportunidad, admitió ella. Es aún más hermoso de lo que imaginaba. Espera a ver el amanecer desde la playa, comentó Alejandro, permitiéndose una breve mirada en su dirección. Vale la pena levantarse temprano para contemplarlo. El hotel era una impresionante estructura que combinaba arquitectura contemporánea con elementos mayas sutilmente integrados. Fuentes y jardines tropicales enmarcaban la entrada principal, donde personal con impecables uniformes blancos los recibió con bebidas refrescantes. Señor Montero, bienvenido nuevamente, saludó el gerente estrechando la mano de Alejandro. Es un placer tenerlo con nosotros. Hemos preparado las suites ejecutivas como solicitó. Les entregaron las llaves de sus respectivas habitaciones. Carlos en el segundo piso, Marcela en el tercero y Alejandro en el quinto en la suite presidencial. La separación no era coincidencia, y Marcela lo sabía. La recepción de bienvenida comienza a las 8, informó Carlos mientras se dirigían a los ascensores. Nos vemos en el lobby a las 7:30. Al entrar en su habitación, Marcela quedó impresionada por la elegancia del espacio y la vista panorámica al mar desde su balcón privado. Sobre la cama había un sobre con el programa detallado de la conferencia y una nota manuscrita. Señorita Gutiérrez, su presentación está programada para mañana a las 11 a.m. en el Salón Tulum. Esperamos con interés su visión para nuestra nueva campaña. Bienvenida a la familia Península. Eduardo Méndez, director general. Marcela sintió una oleada de nerviosismo. Hasta ahora, todo había parecido un sueño. Su ascenso meteórico en la empresa, el éxito de su propuesta, su relación secreta con Alejandro. Pero esta nota hacía todo real, tangible. Mañana estaría frente a los ejecutivos más importantes de una cadena hotelera internacional, presentando su trabajo. Su teléfono vibró con un mensaje. ¿Todo bien con tu habitación? Sonrió y respondió. Perfecta, aunque la vista desde el quinto piso debe ser mejor. La respuesta llegó casi instantáneamente. Compruébalo tú misma. 55 Marcela miró el reloj. Faltaban 3 horas para la recepción. Tiempo suficiente para descansar un poco, prepararse o visitar cierta suite presidencial. La prudencia le aconsejaba lo primero, pero su corazón latía por lo segundo. Media hora después de una ducha rápida y un cambio de ropa, tocaba discretamente a la puerta de la habitación 552. Alejandro abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando junto a la puerta. Pensé que no vendrías, dijo, atrayéndola hacia él en cuanto la puerta se cerró. No debería estar aquí, respondió ella entre besos. Alguien podría vernos. En este momento no me importa, murmuró él contra su cuello. La suite era espectacular, con un salón amplio que se abría a una terraza privada con vista al mar y parte de la laguna Nichupté. Pero Marcela apenas tuvo tiempo de apreciarla antes de que Alejandro la guiara hacia el dormitorio. Las horas siguientes transcurrieron en una burbuja de intimidad que habían anhelado durante semanas, sin las restricciones de encuentros furtivos en la oficina o cenas cautelosas. Por primera vez podían entregarse completamente el uno al otro. Entre besos y caricias, conversaciones susurradas y silencios cómplices, ambos sentían que algo fundamental había cambiado entre ellos. Deberíamos hablar de lo que está pasando, dijo Marcela finalmente, recostada sobre su pecho mientras observaban el atardecer desde la cama. ¿Qué parte exactamente?, preguntó él jugueteando con un mechón de su cabello. Nosotros, respondió ella, incorporándose para mirarlo a los ojos. Sabes que va contra las políticas de la empresa. Si Sofía se entera, Alejandro suspiró sentándose en la cama. Sofía no es el problema, dijo con firmeza. El problema es que no quiero escondernos más. La declaración sorprendió a Marcela. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que después de esta conferencia quiero que hagamos público lo nuestro. Su voz era decidida. Presentaré una declaración formal al Consejo explicando la situación. Habrá ajustes en la estructura de reportes para evitar conflictos de interés, pero... Espera, lo interrumpió Marcela sintiendo que la cabeza le daba vueltas. ¿Has pensado en lo que eso significaría para mí? La gente dirá que conseguí mi posición, que la campaña fue aprobada, que estoy aquí en Cancún solo porque estoy contigo. Eso no es cierto y lo sabes, respondió él con intensidad.
Tu talento habla por sí mismo. Tú lo sabes, yo lo sé, pero ¿los demás? Marcela se levantó, buscando su ropa. Trabajé demasiado duro para llegar aquí, Alejandro. No quiero que todo se reduzca a con quién estoy saliendo. Alejandro la observó mientras se vestía, un conflicto evidente en sus ojos. Entonces, ¿qué propones? ¿Seguir escondiéndonos indefinidamente? Preguntó con un tono más duro del que pretendía. ¿Reuniones secretas y mensajes codificados? Solo digo que necesitamos tiempo, respondió ella, intentando mantener la calma. Deja que establezca mi reputación por mi cuenta. Después de la campaña de Península, cuando mi trabajo hable por sí mismo, tu trabajo ya habla por sí mismo, insistió él, levantándose también. Marcela, no soy Daniel. No voy a permitir que lo que pasó en Guadalajara dicte lo nuestro. La mención de su ex tocó un nervio sensible. Esto no tiene nada que ver con Daniel, respondió con frialdad. Tiene que ver con mi carrera, con lo que he trabajado para construir. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Finalmente Alejandro se acercó y tomó sus manos. Lo siento, dijo con sinceridad. Tienes razón. Es tu decisión tanto como la mía, y respetaré lo que decidas. Solo hizo una pausa. No quiero perderte. La vulnerabilidad en su voz derritió parte de la tensión en Marcela. No me estás perdiendo, aseguró apoyando su frente contra la de él. Solo te pido tiempo. Se besaron suavemente. Un beso de reconciliación. Marcela miró el reloj y se sobresaltó. Dios, son casi las 7. Tengo que prepararme para la recepción. Ve primero, sugirió Alejandro. Yo bajaré en 20 minutos. Nadie sospechará. Mientras Marcela se arreglaba el cabello frente al espejo, sintió la mirada de Alejandro sobre ella. Estás hermosa, dijo él, y mañana los deslumbrarás a todos. Ella sonrió, agradeciendo el voto de confianza. Después de un último beso, salió discretamente de la suite y tomó el ascensor hacia su piso. Al entrar en su habitación, se detuvo en seco. Algo había cambiado. No podía identificar exactamente qué, pero sentía que alguien había estado allí. Su maleta, que había dejado sobre el sofá, ahora estaba ligeramente desplazada. La carpeta con su presentación, que había colocado cuidadosamente sobre el escritorio, estaba en un ángulo diferente. Con aprensión abrió la carpeta. Todo parecía en orden, las láminas de presentación intactas. Quizás solo era paranoia, pensó. O tal vez el servicio de limpieza había entrado durante su ausencia. Se duchó rápidamente y se vistió para la recepción, un elegante vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Mientras se aplicaba el maquillaje, no podía sacudirse la sensación de inquietud. A las 7:30 en punto, Marcela bajó al lobby donde Carlos ya la esperaba. «Marcela, te ves espectacular», la saludó con entusiasmo. «¿Lista para conocer a los peces gordos?» «Tan lista como puedo estar», respondió ella con una sonrisa nerviosa. Alejandro se unió a ellos minutos después, impecable en un traje azul oscuro. Su comportamiento era perfectamente profesional, aunque Marcela notó la brevísima mirada de apreciación que le dirigió. «Bien, equipo», dijo Carlos. «Esta noche es informal, pero importante. Eduardo Méndez, el director general, está ansioso por conocerte, Marcela, y varios directores regionales también estarán presentes». Se dirigieron hacia el salón de eventos, donde ya sonaba música suave y el murmullo de conversaciones. La recepción estaba en pleno apogeo, con ejecutivos y sus parejas disfrutando de cócteles y canapés mientras contemplaban el océano a través de los ventanales. Eduardo Méndez, un hombre de unos 50 años con un bronceado perfecto y sonrisa fácil, los recibió calurosamente. «Alejandro, qué gusto verte», saludó estrechando su mano. «¿Y esta debe ser la talentosa Marcela Gutiérrez? Un placer conocerlo, señor Méndez», respondió ella. «Gracias por la oportunidad de presentar nuestro concepto mañana». «El placer es mío», aseguró él. «Tu enfoque ha generado mucho interés entre nuestros directores. No es común que todos estén tan entusiasmados con una propuesta». La velada transcurrió entre presentaciones y conversaciones de negocios. Marcela se sorprendió de lo fácil que le resultaba hablar sobre su trabajo con estos ejecutivos. El nerviosismo inicial dio paso a un entusiasmo genuino, mientras explicaba su visión para la campaña. Cerca de las 10, mientras conversaba con la directora de marketing de Península,
Notó que Alejandro la observaba desde el otro lado del salón. Había algo en su mirada, una mezcla de orgullo y deseo que la hizo sonrojar ligeramente. «Disculpe, señorita Gutiérrez», la interrumpió un camarero. «Hay una llamada para usted en recepción. Dicen que es urgente». Extrañada, Marcela se disculpó y siguió al camarero fuera del salón. En el lobby, la recepcionista le indicó un teléfono. «¿Hola?», contestó. «Marcela Gutiérrez». La voz al otro lado era femenina, profesional y vagamente familiar. «Qué coincidencia encontrarnos en Cancún». «¿Quién habla?», preguntó Marcela sintiendo un nudo en el estómago. «Sofía Vega, de Recursos Humanos», respondió la voz con calma inquietante. «Estoy hospedada en el hotel. Me preguntaba si podríamos tomar un café mañana antes de tu presentación. Hay algunos asuntos administrativos que me gustaría discutir contigo». El corazón de Marcela se aceleró. ¿Sofía en Cancún? No estaba en la lista de asistentes. «Por supuesto», respondió intentando mantener la compostura. «¿A qué hora le conviene?» «A las 9, en la terraza del restaurante principal», dijo Sofía. «No te preocupes, no tomaré mucho de tu tiempo. Sé que necesitas prepararte para tu gran momento». Había algo en su tono que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Marcela. «Ahí estaré», respondió. «Excelente. Oh, y Marcela», añadió Sofía antes de colgar, «felicita a Alejandro de mi parte por su excelente gusto. En todo». La línea se cortó, dejando a Marcela con el teléfono en la mano y una certeza aterradora. Sofía lo sabía, y había venido a Cancún específicamente por eso. Mientras regresaba lentamente hacia la recepción, Marcela sentía que las arenas movedizas bajo sus pies comenzaban a tragarla. Marcela apenas durmió esa noche. Las palabras de Sofía resonaban en su mente mientras daba vueltas en la cama, contemplando el techo. ¿Qué sabía exactamente? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué había elegido este momento justo antes de su presentación para confrontarla? A las 5 de la mañana, frustrada por su insomnio, se levantó y salió al balcón. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, anunciando el amanecer que Alejandro le había recomendado no perderse. Sin pensarlo demasiado, se puso un vestido ligero sobre su traje de baño y bajó a la playa. La arena estaba fresca bajo sus pies descalzos mientras caminaba por la orilla. A esa hora la playa estaba prácticamente desierta, con solo algunos corredores madrugadores y trabajadores del hotel preparando las sombrillas y camastros para el día. El mar, teñido de tonos rosados y dorados por el sol naciente, rompía suavemente contra la costa. Marcela se sentó en la arena, abrazando sus rodillas contra el pecho. A pesar de la belleza que la rodeaba, no podía disfrutarla plenamente. En unas horas se enfrentaría a Sofía Vega, y luego tendría que dar la presentación más importante de su carrera profesional, todo mientras sentía que su mundo personal se desmoronaba. «Pensé que serías la única que seguiría mi consejo sobre el amanecer». La voz de Alejandro la sobresaltó. Se giró para verlo de pie junto a ella, con pantalones de lino claro y una camisa informal. Sin esperar invitación, se sentó a su lado en la arena. «No podía dormir», admitió Marcela. «Los nervios por la presentación son normales», dijo él, interpretando erróneamente su ansiedad. «Pero lo harás brillantemente, confía en mí». Marcela dudó un momento. ¿Debía contarle sobre la llamada de Sofía? Decidió que merecía saberlo. «No es solo la presentación», dijo finalmente. «Sofía Vega está aquí, en el hotel». La expresión de Alejandro cambió instantáneamente, la tranquilidad reemplazada por una alerta tensa. «¿Sofía? Imposible. No estaba en la lista de asistentes. Me llamó anoche durante la recepción», explicó Marcela. «Quiere verme esta mañana para discutir asuntos administrativos». Alejandro guardó silencio un momento, procesando la información. «¿Qué más dijo?», preguntó finalmente con una calma que parecía forzada. «Lo suficiente para dejar claro que sabe sobre nosotros», respondió Marcela, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a emerger. «Me pidió que te felicitara por tu buen gusto». Alejandro maldijo por lo bajo, pasándose una mano por el cabello en un gesto que Marcela había aprendido a reconocer como señal de frustración. «Esto es exactamente por qué quería hacerlo público desde el principio», dijo con irritación. «Los secretos siempre encuentran la forma de salir a la luz, y cuando lo hacen,
Parece que tienes algo que ocultar. ¿Estás culpándome por esto?, preguntó Marcela, dolida por su reacción. No, respondió él inmediatamente, suavizando su tono. Lo siento. Es solo que conozco a Sofía. Esto es personal para ella. ¿Personal cómo?, insistió Marcela. Me dijiste que nunca hubo nada entre ustedes. Y es la verdad, aseguró Alejandro. Pero eso no significa que ella no tuviera expectativas. Sofía ha sido parte de Visión Creativa desde los inicios. Ha visto la empresa crecer, ha estado a mi lado durante las crisis, las expansiones. Hizo una pausa. Y mi divorcio. Marcela comenzaba a entender la situación con más claridad. Ella esperaba ser más que tu directora de recursos humanos, concluyó. Supongo que sí, admitió él. Nunca le di razones para pensar que podría haber algo más, pero nunca apareció nadie más que le demostrara lo contrario, completó Marcela. Hasta ahora. El silencio cayó entre ellos mientras el sol ascendía completamente sobre el horizonte, bañando la playa en luz dorada. A lo lejos, más huéspedes comenzaban a aparecer, atraídos por el perfecto día que se anunciaba. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó finalmente Marcela. Alejandro tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto arriesgado, considerando que estaban en un espacio público, pero en ese momento parecía no importarle. Voy a hablar con ella, dijo con determinación, antes de que te veas con ella. No, respondió Marcela con firmeza, sorprendiéndose a sí misma. Esto es algo que debo manejar yo. Marcela, Sofía puede ser implacable cuando siente que... Exactamente por eso debo enfrentarla yo misma, lo interrumpió. Si apareces tú para defenderme, solo confirmarás sus sospechas y pareceré exactamente lo que ella piensa que soy, alguien que necesita que el jefe la proteja. Alejandro la miró con una mezcla de preocupación y admiración. ¿Estás segura? No, respondió ella con honestidad. Pero es lo correcto. Se levantaron de la arena, conscientes de que el día avanzaba y pronto ambos tendrían que asumir sus roles profesionales. Alejandro miró alrededor para asegurarse de que nadie los observaba antes de inclinarse y besarla brevemente. Pase lo que pase con Sofía, recuerda por qué estás aquí, dijo con intensidad. Tu talento te trajo a esta playa, a este momento. Nadie puede quitarte eso. Marcela asintió agradecida por sus palabras. Se separaron discretamente. Él regresó por el camino que bordeaba la piscina, mientras ella permaneció unos minutos más contemplando el mar, reuniendo fuerzas para lo que vendría. A las 9 en punto, Marcela llegó a la terraza del restaurante. Vestía un traje sastre color crema que había elegido cuidadosamente para la presentación. Profesional, pero con personalidad. Su cabello estaba recogido en un moño bajo y se había maquillado ligeramente para disimular las ojeras de su noche de insomnio. Sofía ya estaba allí, sentada en una mesa con vista al mar, impecable como siempre, con un vestido camisero blanco y joyas discretas que sugerían elegancia sin ostentación. Bebía tranquilamente un café mientras revisaba algo en su tablet. Al ver a Marcela, sonrió y cerró el dispositivo. «Buenos días, Marcela», saludó con cordialidad que no alcanzaba sus ojos. Puntual. «Me gusta». «Buenos días, Sofía», respondió Marcela sentándose frente a ella. «Debo admitir que me sorprendió saber que estabas en Cancún». «Imagino que sí», concedió Sofía, haciendo un gesto al mesero para que se acercara. «A veces surgen asuntos que requieren atención personal». «¿Café?». Marcela asintió, y Sofía ordenó por las dos. Durante unos momentos conversaron sobre temas triviales: el hotel, el clima, la conferencia. Marcela sentía la tensión creciendo bajo la aparente normalidad, como la calma que precede a la tormenta. Finalmente, después de que el mesero le sirvió el café y se alejó, Sofía fue al grano. Visión Creativa tiene una política muy clara sobre relaciones entre empleados, especialmente cuando existe una línea directa de supervisión, dijo sin preámbulos removiendo su café. «Supongo que leíste el manual cuando te incorporaste». «Lo hice», respondió Marcela, decidiendo no fingir ignorancia. «También sé que requiere divulgación voluntaria de dichas relaciones para que puedan manejarse adecuadamente». Sofía arqueó una ceja, aparentemente sorprendida por su franqueza. «Exactamente. Y sin embargo, aquí estamos». «Aquí estamos», confirmó Marcela,
sosteniendo su mirada. Aunque me pregunto por qué este asunto requirió tu presencia personal en Cancún, especialmente cuando no estabas en la lista oficial de asistentes a la conferencia. Un destello de irritación cruzó el rostro de Sofía, rápidamente reemplazado por su máscara profesional. Como directora de recursos humanos, es mi responsabilidad asegurar que las políticas de la empresa se respeten, respondió, especialmente cuando involucran al CEO. Y sin embargo, decidiste abordarme a mí, no a él, observó Marcela. Me pregunto si esto es realmente sobre políticas corporativas o hay algo más personal en juego. La máscara de Sofía se agrietó momentáneamente, revelando una mezcla de sorpresa y furia contenida. Eres directa, interesante, dijo recuperando la compostura. Alejandro siempre ha preferido mujeres con carácter. No estamos aquí para hablar de las preferencias de Alejandro, respondió Marcela con calma. Estamos aquí porque crees que mi relación con él influenció mi posición en la empresa o mi asignación a este proyecto. Sofía la estudió detenidamente antes de responder. ¿Lo hizo? No, respondió Marcela con firmeza. Mi trabajo habla por sí mismo. La campaña de Península fue aprobada por sus méritos, no por con quién estoy involucrada personalmente. Una respuesta admirable, concedió Sofía. Pero los hechos sugieren otra cosa. De diseñadora recién contratada a liderar la campaña más importante del año en cuestión de semanas. Coincidentemente, mientras desarrollabas una relación íntima con el CEO, incluso la más objetiva de las observadoras encontraría el patrón sospechoso. Marcela sintió que su temperamento comenzaba a elevarse, pero se obligó a mantener la calma. Los hechos también muestran que mi concepto fue elegido unánimemente por el cliente, que mis credenciales profesionales son impecables y que fui contratada por Carlos Mendoza antes de intercambiar siquiera una palabra con Alejandro. Todo eso puede ser cierto, concedió Sofía. Y sin embargo aquí estamos, en una situación que podría ser extremadamente perjudicial para la reputación de la empresa. Para la reputación de Alejandro. Ahí estaba, el verdadero motivo de su preocupación. ¿Es eso lo que realmente te preocupa, Sofía? ¿La reputación de Alejandro? ¿O te molesta que después de años esperando que te viera como algo más que su directora de recursos humanos, él eligiera a alguien más? El rostro de Sofía se endureció como mármol. Estás jugando un juego peligroso, Marcela, advirtió en voz baja. No sabes nada sobre mi relación con Alejandro. Sé lo suficiente, respondió Marcela, y sé que esta conversación no es realmente sobre políticas corporativas. Se miraron en silencio durante un largo momento, la tensión casi palpable entre ellas. Finalmente, Sofía habló. Tienes razón, admitió sorprendentemente. No es solo sobre políticas. Es sobre proteger a alguien que ha sacrificado todo por esta empresa, incluida su vida personal. Su tono había cambiado, la hostilidad reemplazada por algo que sonaba casi como preocupación genuina. He visto a Alejandro construir visión creativa desde cero, continuó. Lo he visto trabajar hasta el agotamiento, perder su matrimonio, poner cada gramo de su ser en hacer de esta empresa lo que es hoy. Y también lo he visto vulnerable. Después de Isabel, se detuvo como si hubiera dicho demasiado. ¿Después de Isabel qué? Presionó Marcela suavemente. Sofía la miró, evaluándola, como decidiendo cuánto revelar. Después de Isabel, estuvo a punto de perderlo todo, dijo finalmente. No solo emocionalmente. La empresa también. Ella tenía acciones, contactos clave. El divorcio casi destruye todo por lo que había trabajado. Marcela asimiló esta nueva información. Alejandro nunca le había contado esta parte de la historia. Prometí entonces que protegería tanto a él como a la empresa de situaciones similares, concluyó Sofía. Así que sí, cuando vi lo que estaba pasando entre ustedes, tomé medidas, no por celos, como insinúas, sino por precaución. ¿Qué tipo de medidas?, preguntó Marcela, sintiendo un escalofrío de aprensión. Sofía tomó su tablet y la deslizó hacia ella. «Revisa tu presentación», dijo simplemente. Con un nudo en el estómago, Marcela encendió el dispositivo. Era una copia exacta de su presentación para Hoteles Península, pero con una diferencia crucial. Las imágenes principales, las que mostraban los momentos que perduran en los diferentes hoteles, habían sido reemplazadas por fotografías genéricas de stock, destruyendo completamente el concepto original.
¿Qué has hecho?, susurró Marcela horrorizada. Nada, aún, respondió Sofía con calma. Esta es la presentación que encontrarás en tu computadora si no hacemos un acuerdo ahora mismo. Marcela la miró incrédula. ¿Me estás chantajeando? Te estoy ofreciendo una salida elegante, corrigió Sofía. Renuncia después de la conferencia. Di que has recibido una mejor oferta. Te daré excelentes referencias y nadie necesita saber sobre tu indiscreción con Alejandro. ¿Y si me niego? La presentación alterada será lo que verá el cliente. Tu reputación profesional quedará en entredicho y la evidencia de tu relación con Alejandro llegará al consejo directivo. Marcela sentía que le faltaba el aire. Todo por lo que había trabajado estaba en peligro. Podrías lastimar a Alejandro con esto tanto como a mí, dijo finalmente. Alejandro sobrevivirá, respondió Sofía con certeza. Siempre lo hace. Pero tu carrera apenas comienza. Sería una pena verla terminar así. Marcela se levantó lentamente recogiendo su bolso. Necesito tiempo para pensar, dijo con una calma que no sentía. Tienes hasta las 10:30, respondió Sofía consultando su reloj. 30 minutos antes de tu presentación. Estaré en mi habitación 3310. Una palabra tuya y restauraré los archivos originales. O puedes arriesgarte y ver qué pasa. Marcela asintió rígidamente y se alejó, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. Mientras caminaba por el lobby hacia los ascensores, su mente trabajaba frenéticamente. Podía contarle a Alejandro, pero ¿qué podría hacer él en tan poco tiempo sin confirmar las sospechas de Sofía? Podía intentar recrear las imágenes originales, pero no tenía los archivos fuente consigo. Al llegar a su habitación, encendió su laptop y confirmó su peor temor. La presentación había sido alterada exactamente como Sofía le había mostrado. Las hermosas imágenes que había seleccionado cuidadosamente, que contaban historias íntimas y poderosas, habían sido reemplazadas por fotografías genéricas que destruían completamente la esencia de su concepto. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Ceder al chantaje de Sofía y renunciar a todo por lo que había trabajado, o arriesgarse a que su presentación fuera un desastre y su relación con Alejandro quedara expuesta de la peor manera posible. El reloj avanzaba inexorablemente. 20 minutos para decidir. 10 minutos antes de su presentación, Marcela esperaba en el pasillo fuera del Salón Tulum. Vestida con su traje color crema, su computadora en mano y una expresión serena que ocultaba la tormenta interior, saludaba educadamente a los ejecutivos que pasaban a su lado. No había ido a la habitación de Sofía. No había cedido al chantaje. En lugar de eso, había tomado una decisión diferente, una que podría costarle todo o devolverle el control sobre su destino. Carlos se acercó, radiante de entusiasmo. «Ahí está nuestra estrella», exclamó. «La sala está llena. Todos los directores regionales, Eduardo Méndez, incluso algunos periodistas de revistas especializadas. ¿Estás lista?» «Completamente», respondió ella con una confianza que no sentía. «¿Has visto a Alejandro?», preguntó Carlos mirando alrededor. «Dijo que quería decir unas palabras antes de tu presentación». «No desde temprano», respondió Marcela sintiendo una punzada de preocupación. No le había contado a Alejandro sobre el chantaje de Sofía, decidiendo enfrentar esto por sí misma. En ese momento, Sofía apareció al final del pasillo, caminando hacia ellos con su habitual elegancia controlada. Sus miradas se encontraron y Marcela vio la pregunta silenciosa en sus ojos. Al no recibir la respuesta que esperaba, un destello de ira cruzó el rostro de la directora de Recursos Humanos. Carlos, ajeno a la tensión entre las dos mujeres, saludó a Sofía con sorpresa. «Sofía, no sabía que vendrías a la conferencia. ¿Cuándo llegaste?» «Anoche», respondió ella sin dejar de mirar a Marcela. «Había algunos asuntos que requerían mi atención personal». Antes de que la incómoda situación pudiera prolongarse, Alejandro apareció por una puerta lateral. Al ver a los tres juntos, se detuvo momentáneamente evaluando la situación con una mirada rápida. «Sofía», dijo con tono neutro, «no esperaba verte aquí». «Evidentemente», respondió ella con una sonrisa tensa, «surgieron algunos problemas que necesitaban mi intervención». Alejandro miró a Marcela, una pregunta silenciosa en sus ojos. Ella negó imperceptiblemente con la cabeza. No era el momento.
Bien, estamos todos aquí, intervino Carlos, consultando su reloj. Debemos entrar ya. Marcela, ¿necesitas algo para tu presentación? Todo está listo, respondió ella, sosteniendo su computadora con firmeza. Entraron al salón donde más de 50 personas esperaban. La sala estaba configurada con una gran pantalla central y filas de asientos dispuestos en semicírculo. Eduardo Méndez los recibió en la entrada, estrechando la mano de cada uno. Estamos muy entusiasmados con esta presentación, dijo a Marcela. Su concepto ha generado grandes expectativas. Mientras Carlos y Eduardo intercambiaban algunas palabras, Alejandro se acercó discretamente a Marcela. ¿Está todo bien?, preguntó en voz baja. Sofía, te lo explicaré después, respondió ella en el mismo tono. Ahora necesito concentrarme. Él asintió respetando su espacio. Tomó asiento en la primera fila junto a Carlos, mientras Sofía elegía un lugar estratégico al fondo de la sala, desde donde podía observar todo. Eduardo Méndez subió al pequeño escenario para presentarla. Buenos días a todos. Es un placer dar inicio a nuestra conferencia anual con una presentación que promete redefinir la imagen de Hoteles Península a nivel global. Sin más preámbulos, les presento a Marcela Gutiérrez, diseñadora de visión creativa, quien nos mostrará el concepto Momentos que perduran. Los aplausos llenaron la sala mientras Marcela subía al escenario. Conectó su computadora al sistema de proyección y respiró hondo. Este era el momento de la verdad. Buenos días, comenzó con voz clara y firme. Antes de mostrarles las imágenes de nuestra campaña, quisiera compartir con ustedes una reflexión personal. Esta no era la apertura que había planeado originalmente, y vio la sorpresa en los ojos de Carlos. Alejandro, sin embargo, la miraba con atención absoluta, como si intuyera que algo importante estaba a punto de suceder. Cuando creamos esta campaña, nos preguntamos, ¿qué hace que un hotel sea más que un lugar donde dormir? ¿Qué hace que una estancia sea memorable?, continuó Marcela. Y la respuesta que encontramos fue simple. Son los momentos auténticos, esos instantes de conexión humana que permanecen con nosotros mucho después de que el viaje ha terminado. Hizo una pausa, mirando directamente a Sofía al fondo de la sala. La autenticidad no puede fingirse, no puede reemplazarse con imitaciones o sustitutos genéricos. Los momentos verdaderos, los que realmente perduran, son aquellos que nacen de experiencias genuinas, de conexiones reales. Con decisión, presionó el botón para iniciar su presentación. En la pantalla apareció no la versión alterada que Sofía había preparado, sino su presentación original, con todas las imágenes emotivas e íntimas que había seleccionado cuidadosamente. Desde el fondo de la sala vio la expresión de shock en el rostro de Sofía. Alejandro, en la primera fila, mostraba una mezcla de confusión y orgullo. Como pueden ver, continuó Marcela señalando la primera imagen de una pareja contemplando el amanecer en la playa. Nuestra propuesta se aleja de los brillantes catálogos tradicionales para centrarse en lo que realmente importa, las historias humanas que se desarrollan en sus hoteles. Durante los siguientes 20 minutos, Marcela presentó su concepto con pasión y elocuencia. Explicó cada decisión creativa, cada elemento visual, cada estrategia de implementación. A medida que avanzaba, notaba cómo la audiencia se inclinaba hacia adelante en sus asientos, captivada no solo por las imágenes, sino por la visión que representaban. Cuando terminó, un breve silencio precedió a un estallido de aplausos. Eduardo Méndez fue el primero en ponerse de pie, iniciando una ovación que pronto se extendió por toda la sala. Carlos aplaudía con entusiasmo desbordante, mientras Alejandro mantenía sus ojos fijos en ella, una sonrisa de orgullo iluminando su rostro. Solo Sofía permanecía inmóvil al fondo de la sala, su rostro una máscara indescifrable. Lo que siguió fue un torbellino de felicitaciones, preguntas y comentarios entusiastas. Los directores regionales querían saber cómo se adaptaría la campaña a sus mercados específicos. Los ejecutivos de marketing discutían plazos de implementación. Eduardo Méndez anunció que el concepto había sido aprobado oficialmente y que la campaña se lanzaría a nivel global en 3 meses. Entre el bullicio, Marcela buscó a Alejandro con la mirada, pero él había desaparecido. Sofía también se había marchado.
Un presentimiento la impulsó a salir discretamente de la sala, dejando a Carlos manejando las felicitaciones. En el pasillo desierto, escuchó voces tensas provenientes de una pequeña sala de reuniones. Se acercó silenciosamente y reconoció las voces de Alejandro y Sofía. «Completamente inaceptable», decía Alejandro con una frialdad que Marcela nunca le había escuchado. «El chantaje no es una intervención, Sofía. Es un delito. Estaba protegiendo a la empresa», respondió Sofía, su voz temblorosa de rabia contenida. «Protegiendo tu reputación, como siempre lo he hecho». «No, estabas protegiendo tus propios intereses», la contradijo él, «y en el proceso casi saboteas la presentación más importante del año». «¿Cómo lo supo?», preguntó Sofía, y Marcela comprendió que hablaban de ella. «¿Cómo recuperó los archivos originales?». «Porque es más inteligente de lo que le das crédito», respondió Alejandro, «y porque, a diferencia de ti, yo confío en su capacidad profesional». Un silencio tenso siguió a sus palabras. «¿Qué vas a hacer?», preguntó finalmente Sofía, su voz apenas audible. «Aceptar tu renuncia», respondió Alejandro con calma, efectiva inmediatamente. «¿Mi renuncia?». La incredulidad en la voz de Sofía era palpable. «Después de todo lo que he hecho por ti, por esta empresa, precisamente por eso te estoy dando la oportunidad de renunciar», explicó él. «Por respeto a nuestros años de colaboración, la alternativa sería un despido por causa justificada y posibles acciones legales por sabotaje corporativo». Marcela se alejó silenciosamente, no queriendo escuchar más. Esta conversación era entre ellos, parte de una historia que había comenzado mucho antes de su llegada. Regresó a la sala de conferencias donde la presentación había concluido oficialmente. Carlos la interceptó de inmediato, rebosante de entusiasmo. «Ahí estás. Eduardo quiere que cenemos con él esta noche para discutir los próximos pasos». «Esto es enorme, Marcela», exclamó. «Por cierto, ¿dónde está Alejandro?» «Atendiendo algunos asuntos urgentes», respondió ella vagamente. «Carlos, ¿te molesta si me retiro un momento? Necesito un poco de aire». «Por supuesto. Tómate tu tiempo». «Te lo has ganado», concedió él generosamente. «Nos vemos en el lobby a las 7 para la cena». Marcela se dirigió hacia la playa, necesitando espacio para procesar todo lo ocurrido. El sol de mediodía brillaba intensamente sobre el mar turquesa y una suave brisa aliviaba el calor tropical. Encontró un lugar tranquilo bajo una palmera y se sentó en la arena, quitándose los zapatos y dejando que sus pies se hundieran en la cálida superficie. ¿Cómo había logrado recuperar su presentación original? La respuesta era simple. Nunca había estado realmente en peligro. La noche anterior, inquieta por la sensación de que alguien había estado en su habitación, había tomado precauciones. Había creado una copia de seguridad de su presentación en la nube y en un pendrive que guardó en la caja fuerte de la habitación. Lo que Sofía no sabía era que la versión en su computadora era una señuelo, una copia que Marcela había modificado ligeramente, anticipando que alguien podría intentar sabotearla. Una sombra cayó sobre ella, interrumpiendo sus pensamientos. Alejandro estaba de pie a su lado, su figura recortada contra el sol. «¿Puedo?», preguntó señalando el espacio junto a ella. Marcela asintió, y él se sentó a su lado, quitándose también los zapatos y arremangándose la camisa. Por un momento ninguno habló, simplemente contemplando el horizonte donde el azul del mar se fundía con el del cielo. «Debiste contarme sobre Sofía», dijo finalmente él. «Quería manejar esto por mí misma», respondió ella. «Probarme a mí misma que podía». «Y lo hiciste brillantemente», reconoció Alejandro. «¿Cómo supiste lo que haría?». Marcela sonrió levemente. «No lo sabía con certeza, pero cuando noté que alguien había estado en mi habitación, tomé precauciones». Sofía cometió el error de subestimar a la chica de Guadalajara. Alejandro rió suavemente, una risa que contenía tanto alivio como admiración. «Sofía ha renunciado», dijo después de un momento. «Se marcha esta tarde». «Lo sé», admitió Marcela. «Los escuché hablando». Él no pareció sorprendido por su confesión. «¿Qué piensas hacer ahora?», preguntó Alejandro, y Marcela supo que no se refería solo a la campaña de Península. «Seguir construyendo mi carrera», respondió con sinceridad. «Demostrar que merezco estar donde estoy por mi talento, no por otras razones». Alejandro asintió, entendiendo lo que no decía.
¿Y nosotros?, preguntó finalmente, mirándola directamente. Marcela sostuvo su mirada, sintiendo que había llegado el momento de la verdad. «Creo que necesitamos tiempo», dijo con suavidad, «no porque no sienta algo real por ti, sino porque ambos necesitamos estar seguros de que esto es lo correcto, por las razones correctas». Alejandro guardó silencio un momento, procesando sus palabras. «¿Estás terminando conmigo?», preguntó finalmente. «Estoy sugiriendo que demos un paso atrás», clarificó ella, «que me permitas establecer mi posición en la empresa basada únicamente en mi trabajo, y que tú tengas tiempo para estar seguro de que lo que sientes por mí no es solo la emoción de algo nuevo, diferente a lo que has conocido antes». Alejandro extendió su mano y tomó la de ella sobre la arena, un gesto tanto íntimo como respetuoso. «¿Y si después de ese tiempo sigo sintiendo lo mismo?», preguntó, su voz más vulnerable de lo que Marcela le había escuchado jamás. «¿Si ambos lo sentimos? Entonces lo intentaremos», respondió ella con una sonrisa suave. «Pero esta vez sin secretos, sin escondernos, siguiendo las reglas, haciendo las cosas correctamente». Él asintió lentamente, aceptando sus términos, aunque fuera evidente que no era la respuesta que esperaba. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. Marcela lo pensó un momento. «Hasta que la campaña de Península esté lanzada. 3 meses. 3 meses para demostrar su valía profesional independientemente de su relación personal. 3 meses para que ambos pudieran estar seguros de que lo que habían comenzado en esa fiesta de la empresa era algo que merecía ser construido sobre bases sólidas». «3 meses», aceptó Alejandro finalmente, «pero con una condición». «¿Cuál?». «Que me permitas verte bailar de nuevo», dijo con una sonrisa que iluminó sus ojos, «porque fue en ese momento cuando supe que eras alguien especial, alguien que bailaba como si la música viviera dentro de ella». Marcela rió, sintiendo que un peso se levantaba de sus hombros. «Trato hecho», respondió, estrechando su mano formalmente, aunque el gesto contenía una promesa mucho más profunda. Se levantaron de la arena sacudiéndose y recogiendo sus zapatos. Era hora de volver a sus roles profesionales. Ella, la talentosa diseñadora cuyo concepto había impresionado a todos; él, el respetado CEO que había construido una empresa de renombre. «Por cierto», dijo Alejandro mientras caminaban de regreso al hotel, manteniendo una distancia profesional entre ellos, «¿cómo se llama la canción?». «¿Qué canción?», preguntó Marcela confundida. «La que bailabas aquella noche, en la fiesta», aclaró él. «La que te hizo cerrar los ojos y olvidar que había alguien observándote». Marcela sonrió, recordando aquel momento que había cambiado el curso de su vida sin que ella lo supiera. «Bailando sola», respondió. «Se llama Bailando sola». 3 meses después, la nueva campaña de Hoteles Península se lanzó simultáneamente en 12 países. Enormes vallas publicitarias mostraban las emotivas imágenes de «momentos que perduran» en las principales ciudades del mundo. Revistas especializadas publicaban artículos sobre el innovador enfoque que alejaba la publicidad hotelera de los clichés habituales para centrarse en la experiencia humana. En las oficinas de visión creativa, el ambiente era de celebración. La campaña había superado todas las expectativas, generando un aumento significativo en las reservas y una oleada de comentarios positivos en redes sociales. Carlos había organizado un brindis informal para el equipo creativo que había trabajado en el proyecto. Marcela, ahora oficialmente ascendida a directora asociada de diseño, aceptaba las felicitaciones de sus compañeros con una mezcla de orgullo y humildad. Los últimos 3 meses habían sido intensos: viajes a diferentes locaciones para supervisar las sesiones fotográficas, noches interminables ajustando detalles, presentaciones a los equipos regionales de Península. Y durante todo ese tiempo había mantenido su promesa. Ella y Alejandro habían limitado su interacción a lo estrictamente profesional. No más cenas privadas, no más conversaciones íntimas, no más momentos robados en su oficina después de horas. Había sido difícil, especialmente cuando sus miradas se encontraban en reuniones o cuando compartían el mismo espacio en eventos corporativos. Pero también había sido necesario. Marcela había ganado el respeto de sus colegas por sus propios méritos. Su ascenso había sido aplaudido unánimemente,
reconocido como el resultado de su talento y dedicación, no de favoritismos o conexiones personales. ¿Alguien ha visto a Alejandro?, preguntó Carlos mirando alrededor. Debería estar aquí para celebrar con nosotros. Tenía una reunión con el consejo directivo, respondió Daniela. Algo sobre una reestructuración departamental. Marcela sabía exactamente de qué se trataba esa reunión. Alejandro le había enviado un mensaje esa mañana, el primero de carácter personal en 3 meses. Hoy es el día. Deséame suerte con el consejo. La celebración continuó, pero Marcela se encontró mirando discretamente su reloj cada pocos minutos. Finalmente, cuando el festejo comenzaba a dispersarse, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Azotea, 8 p.m. A las 8 en punto, Marcela subió a la azotea del edificio de Visión Creativa. Era un espacio que rara vez se utilizaba, excepto para ocasionales sesiones fotográficas. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Ciudad de México con tonalidades doradas y púrpuras, mientras las luces de la ciudad empezaban a parpadear en la distancia. Alejandro estaba de pie junto al borde, contemplando el panorama urbano. Al escuchar sus pasos, se giró para mirarla. Vestía de manera más casual de lo habitual, jeans oscuros y una camisa azul arremangada. Parecía más joven, más relajado. «Hola», saludó ella, deteniéndose a unos pasos de distancia. «Hola», respondió él con una sonrisa cálida. «Felicitaciones por el éxito de la campaña y por tu ascenso, ambos muy merecidos». «Gracias», dijo Marcela. «¿Cómo fue la reunión con el consejo?» «Interesante», respondió Alejandro, acercándose a una mesa que Marcela no había notado antes. Sobre ella había una botella de champaña en hielo y 2 copas. ¿Un brindis? Ella asintió, intrigada. Alejandro sirvió el champán y le ofreció una copa. «Por los momentos que perduran», brindó él, repitiendo el lema de la campaña que había adquirido un significado personal para ambos. «Por los momentos que perduran», confirmó ella, chocando suavemente su copa con la de él. Bebieron en silencio, contemplando la ciudad que se extendía ante ellos. La tensión entre ellos era palpable, una mezcla de anticipación y nerviosismo. «Han pasado 3 meses», dijo finalmente Alejandro. «Lo sé», respondió ella simplemente. 3 meses en los que te he visto brillar por tu cuenta, ganar el respeto de todos, demostrar una y otra vez por qué eres exactamente donde mereces estar», continuó él. 3 meses en los que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Marcela sintió que su corazón se aceleraba. «Yo también he pensado en ti», admitió suavemente. Alejandro dejó su copa sobre la mesa y se acercó a ella, manteniendo aún una distancia respetuosa. «El consejo ha aprobado la reestructuración que propuse», dijo, cambiando aparentemente de tema. «A partir de mañana, el departamento de diseño reportará directamente a la nueva directora creativa, Daniela Herrera, quien a su vez reportará a Carlos». Marcela lo miró sorprendida. «¿Ascendiste a Daniela?» «Se lo merece», respondió Alejandro. «Y elimina cualquier conflicto de interés potencial entre tú y yo. Ya no habrá una línea directa de supervisión». La implicación era clara. «Así que has pensado en todo», comentó Marcela intentando mantener un tono ligero a pesar de su corazón desbocado. «He tenido 3 meses para planear este momento», respondió él con una sonrisa. 3 meses para estar absolutamente seguro de lo que siento por ti. Dio un paso más hacia ella, ahora lo suficientemente cerca para tomar sus manos entre las suyas. «Marcela Gutiérrez, me enamoré de ti desde el momento en que te vi bailar como si nadie estuviera mirando. Me enamoré más durante cada conversación, cada momento compartido, y estos 3 meses separados solo han confirmado lo que ya sabía, que quiero construir algo real contigo, algo que perdure». Marcela sentía lágrimas formándose en sus ojos, pero no intentó ocultarlas. «Yo también me enamoré de ti», confesó, «de tu pasión, tu integridad, tu forma de ver el mundo. Y sí, quiero intentarlo, hacer las cosas bien esta vez». Alejandro sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Entonces hay algo que debo hacer», dijo soltando sus manos para sacar su teléfono. Tocó la pantalla varias veces, y de repente, los acordes de una canción familiar comenzaron a sonar a través de altavoces ocultos. Marcela reconoció inmediatamente «Bailando sola»,
la misma canción que había despertado algo en ella aquella noche en la fiesta de la empresa. «Me debes un baile», dijo Alejandro, extendiendo su mano hacia ella. «Pero esta vez no bailarás sola». Marcela tomó su mano, sintiendo cómo la música despertaba el mismo espíritu libre dentro de ella. Comenzaron a moverse juntos bajo el cielo estrellado de Ciudad de México, sus cuerpos encontrando un ritmo compartido, sus miradas conectadas en una promesa silenciosa. Esta vez, mientras bailaba, Marcela era plenamente consciente de quién la observaba. Y en los ojos de Alejandro vio reflejado no solo deseo o admiración, sino algo mucho más profundo: respeto, comprensión y un amor que prometía perdurar mucho más que cualquier campaña o logro profesional, porque al final, como bien sabían ambos, son los momentos auténticos los que realmente perduran, y este, sin duda, sería uno de ellos.